El texto de hoy es sobre un koan, el dedo de Gutei, y sobre la iluminación. Voy a explicar un poco. El tema es que nosotros hacemos zen para darnos cuenta de lo que ya somos, de esa parte esencial que somos, y darnos cuenta de esa realidad última es lo que en general llamamos iluminación. La iluminación sería el estado espiritual del despertar, la sabiduría perfecta. En el budismo hay dos corrientes, el Mahayana, que es el gran vehículo, que es el budismo que se extendió por China, Corea, Japón, Tíbet, y luego está el budismo Hinayana, que se llama también pequeño vehículo, que se extendió por el sur, por lo que entonces se llamaba Indochina, Vietnam, Laos, Tailandia, Birmania. Una de las diferencias entre los dos es que el budismo Mahayana da preferencia a la liberación de todos los seres antes que a la propia. Y mientras que en el budismo Hinayana lo que tratan de buscar es y ver son las imperfecciones de uno mismo y destruir un poco sus propias pasiones para llegar así a la iluminación. El Zen se desarrolla en el budismo Mahayana. En el Mahayana se entiende por nirvana la experiencia de la unidad con el absoluto, esa unidad de forma y vacío que se dice en el Zen. Es darse cuenta de la identidad de uno mismo con el absoluto y supone la libertad de ataduras, de ilusiones, de afectos. Sería el fin del sufrimiento. Se dice también, se habla de nirvana como el estado en el que vive el hombre que ha percibido su propio espíritu, que ha realizado ya su verdadero ser, que se da cuenta de ese su verdadero ser. En el budismo, en el Mahayana, no se destruyen las pasiones, sino que la iluminación las transforma. Sin cerrar los ojos y los oídos al mundo exterior, se puede alcanzar directamente la naturaleza de Buda. Pero siempre hay que tener en cuenta lo que ya somos en esencia. Y eso es lo que se dio cuenta Buda al iluminarse, que es cuando pronunció sus famosas frases, que son el inicio del budismo. Maravilla de las maravillas, todos los hombres somos iluminados. O de otra manera, todos los hombres están dotados de la naturaleza de Buda desde el principio. O también, los hombres caminan perdidos en el samsara. Samsara es el ciclo de renacimiento y muerte, porque no ven que tienen constantemente la naturaleza de Buda, o sea, la naturaleza esencial. En el Zen hay dos escuelas principales actualmente, la Rinzai y el Asoto. En la escuela Rinzai se insiste en el Kensho y en la iluminación, en el despertar, y eso a través de los koans. Y en la escuela Soto se insiste más en el samadhi, en la transformación, y eso solo con el hecho de estar sentado, que se llama el sikantasa. Samadhi sería un estado de conciencia en el que las cosas ya no te afectan, que estás más imperturbable, que funcionas de una manera más confiada. A veces se habla también de Satori, la iluminación en japonés se llama Satori, y también Kensho. Y en general el Kensho es un despertar y el Satori una iluminación más permanente. Pero depende un poco de distintas formas de nombrarlo. El Kensho puede ser pequeño, puede ser una visión pequeña del ser, o puede ser también mayor, una gran visión. Pero en esencia las dos cosas son lo mismo. En la pequeña visión, la experiencia, ese darse cuenta, no es tan profundo y no dura. Es como en la historia del boyero.
el del boyero y el buey, que éste ve al buey, pero enseguida se le vuelve a escapar. Son instantes. Solo los grandes maestros tienen una visión profunda, una gran apertura, y normalmente suele ser solo una vez, mientras que pequeñas visiones las tienen más frecuentemente. Pequeñas darse cuenta. Lo más frecuente es que se dé una pequeña apertura y que con la práctica ésta se vaya haciendo más profunda y se vaya teniendo una mayor comprensión. La iluminación es entender cómo se nos aparecen las cosas, es darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza, es darse cuenta de que la visión que tenemos nosotros, la visión que creemos que es real, está un poco distorsionada. La experiencia del despertar es darse cuenta, simplemente, pero esa experiencia necesita mucho trabajo para ampliarla y profundizar, pues los pensamientos dualistas y nuestra vida y nuestros egoísmos están profundamente arraigados en nosotros. La iluminación en general es repentina y puede ser en cualquier momento, y en cualquier cosa la puede hacer salir o darse cuenta. Y en el Zen se cuentan muchas historias de iluminación y en muchos koan también se ve. Así, en el koan 6, el discípulo de Kasyapa tuvo la iluminación cuando Buda le enseñó la flor. Allí había muchos discípulos, pero al levantar la flor solo Kasyapa sonrió, es decir, vio más allá de la flor, fue iluminado. Es por eso que Buda decidió nombrarle su sucesor. Y ahora os leo el koan número 3, que es el dedo de Wutei, que se ve también esta iluminación instantánea. El caso es, fuera como fuera, lo que le preguntaran sobre Zen, el maestro Wutei siempre levantaba el dedo. Tenía un chico que le servía, el cual un visitante le preguntó, ¿qué os enseña vuestro maestro? El chico levantó el dedo. Al oírlo, Wutei cortó el dedo al chico. El chico salió corriendo y gritando de dolor, y entonces el maestro le llamó, y al volver la cabeza, Wutei levantó un dedo. En ese momento, el chico llegó a la iluminación. Cuando Wutei estaba para morir, les dijo a los monjes allí reunidos, he recibido este zen de un dedo de Tenryu. Lo he usado toda la vida, pero no lo he llegado a agotar. Y dicho esto, entró en el nirvana. El comentario que hace Mumon dice, la iluminación de Wutei y del chico nada tiene que ver con la punta de un dedo. Si caes en la cuenta de esto, Tenryu, Wutei y el chico y tú mismo, todos estáis pinchados en el pincho de la misma aguja. Este es el caso. Wutei, que es el monje que estamos hablando, cuando era joven, era un monje que cumplía muy bien todas sus obligaciones, que meditaba regularmente, pero que no había llegado a la iluminación y estaba en una cabaña meditando en solitario, pero dentro de un monasterio. Y en los monasterios budistas era costumbre que cuando había una visita diese 3 vueltas donde estaba el anfitrión y se quitase el sombrero inclinándose profundamente. Y un día una monja llamada Gisei llegó donde Wutei, entró sin llamar a su cabaña, dio 3 vueltas, se plantó ante él y le dijo, si eres capaz de decirme una palabra que me satisfaga, me quitaré el sombrero y me inclinaré. Wutei se quedó estupefacto y no supo darle la respuesta que consideraba adecuada, y se quedó callado. La monja repitió esto por 3 veces, y Wutei callado. La monja se fue y Wutei fue detrás, diciéndole, quédate en la cabaña, que ya es tarde y oscurece. Y la monja le dijo, si puedes decirme una palabra apropiada, me quedaré. Pero Wutei no supo decir nada, y la monja se fue. Wutei se quedó muy abatido.
Sintió que había sido derrotado por la monja Gisei. Se dio cuenta de que no quería decir algo que fuese zen, algo que fuese realmente, que fuese hacia el interior, y se dio cuenta de que no sabía. Y se dio cuenta de que estaba equivocado. Y se dio cuenta de que ese no era el camino que tenía que seguir, que tenía que buscar un buen maestro zen. Y esa noche soñó que iba a venir un maestro y que no debía irse. Y al día siguiente se presentó el maestro Tenryu. Gutei le contó la historia de la monja, su determinación de buscar un maestro y el sueño que había tenido. Cuando terminó, Tenryu levantó el dedo y en ese momento Gutei llegó a la iluminación. ¿Qué vemos aquí? Pues que Gutei había trabajado duro, había estado queriendo conseguir él con su propio esfuerzo la iluminación y pensaba que quizás se conseguía así, con su esfuerzo, se había alejado del mundo. Pero cuando llegó la monja se dio cuenta de que todo su esfuerzo no servía, que hacía falta algo más, que no es alejarse del mundo. ¿Y qué es lo que pasa con el chico? El chico no entendía, intenta una imitación superficial. Se supone que cortar el dedo es un tipo de parábola, es romper los esquemas, es decirle por ahí estás equivocado, no es cuestión de imitación, no es cuestión de mente. ¿Qué es ese levantar el dedo? Levantar el dedo es un gesto, no es nada. Sin embargo, en ese instante, en ese levantar el dedo, está todo el universo. Gutei se dio cuenta cuando vio levantar el dedo a Tenryu que ese dedo y todo el universo son uno. Y no queda nada más que esto. Y no queda nada fuera de esto. El dedo no es nada, es un medio. Sirvió de estímulo igual que sirvió la estrella tintineante de Venus para Buda, o el ruido de una piedra en la escoba le sirvió a Kyogen para el despertar. Son distintos estímulos que en un momento dado ayudan a despertar. Gutei simplemente lo que trata al levantar el dedo es que se dé cuenta, es que no piense, es lo que hacen los maestros, intentar que el alumno se dé cuenta sin pensar, sin razonar, en el instante. Por eso la iluminación no tiene nada que ver ni con la flor ni con la punta del dedo. Siempre son el dedo, la flor, son medios, son sacudidas que sirven para llegar a la iluminación. Los medios son distintos, pero de lo que uno se da cuenta es de que su naturaleza auténtica es una con todo el universo y por tanto que es infinita y al mismo tiempo vacía. Hay una parábola también de una joven muy bella que se llamaba Enyadatta. Se miraba al espejo todas las mañanas y se complacía de sí misma. Pero un día, al mirarse, no vio su cabeza y empezó a gritar como loca: «No tengo cabeza, ¿dónde está mi cabeza?». Sus amigas le decían: «Está encima de tus hombros, donde siempre», pero ella se negaba a creerlo: «No la veo». Poco a poco le empezó a entrar la duda de si tendría o no, y en un momento dado una de las amigas le dio un golpe en la cabeza. «¿No ves? Ahí está». Enyadatta gritó, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que había sido víctima de un engaño, cuando en realidad no la había perdido y siempre la había tenido, y saltaba de alegría. Eso sería una explicación del Kenso, es decir, darse cuenta de lo que ya tienes, de lo que eres. Y es extraño que uno siente una gran alegría al descubrir su propia naturaleza esencial, la propia naturaleza que él ha tenido siempre y que está ahí. Y es igual que en la historia del boyero, cuando vuelve a la vida y no se nota nada, es uno más. Después de la iluminación se asienta uno en la vida natural y no hay nada de extraordinario. La iluminación
es difícil de describir, más bien solo se puede experimentar. Es una experiencia interior, difícil de decir con palabras. Y en ese estado de iluminación desaparecen las dudas, el miedo, la envidia, el odio, la incertidumbre y cualquier otro sentimiento, porque la iluminación es unidad. Pero digamos que son sentimientos que se quedan en la puerta y que cuando salimos vuelven a aparecer, aunque con los años y con la práctica van debilitándose, y así se va alcanzando la madurez. Puedes experimentar una apertura, un despertar, pero luego no saber qué hacer con tu vida y no saber cómo comportarte. La iluminación no disipa las imperfecciones y los fallos de personalidad. Se necesita un entrenamiento continuo después de la iluminación para purificar las emociones, para que así nuestra conducta concuerde con el entendimiento que se ha tenido. Por otra parte, la iluminación es algo repentino, instantáneo, que se da cuando uno menos se lo espera. Y es algo que se da, no se puede conseguir. ¿Qué hacer entonces? Pues la respuesta siempre es practicar, estar presente, vivir el instante. La presencia, el ser, se manifiesta en el instante y para eso tenemos que quitar el yo, porque el yo busca permanecer y busca la continuación. Pero en la vida auténtica no hay principio ni fin y por tanto no hay continuación. El despertarse a la vida es darse cuenta que no hay nacer ni morir. Y el nirvana o la iluminación o perfección es darse cuenta de eso. Nirvana sería como el estado permanente en el que el sufrimiento ha desaparecido ya. La vida está aquí y ahora. Ser persona significa ser eterno, inacabable, pero es al mismo tiempo nacer y morir. La experiencia, el despertar, significa reconocer, o más bien saber con claridad que la vida no puede morir. Y para darse cuenta hace falta dejarse transformar, perder el miedo a morir, que es el miedo a ir dejando mis pequeños egos. La verdadera identidad, mi identidad auténtica, mi verdadero ser está más profundo. Al seguir el camino, la práctica de la identidad del yo no quedará nada, el yo morirá, pero tenemos que estar dispuestos a ello. ¿Qué es la naturaleza esencial de uno mismo? Para saberlo hay que reflexionar sobre tu propia mente. La mente es la entrada a ese universo amplio e ilimitado. Es ese darse cuenta. No es una idea ni una filosofía. Es un hecho actual. Un hecho del que te das cuenta por la experiencia de la iluminación. Es un instante. Es ese caer en la cuenta. Y en el Zen siempre se trata de caer en la cuenta. De caer en la cuenta de esa naturaleza esencial del universo. Y cuando leemos un koan, siempre se trata de abordarlo desde esa naturaleza esencial, no desde las palabras. No hay que razonar, simplemente ir al fondo, a la esencia. Y hay que abandonarse, tener confianza en que todo esto es posible. A veces tenemos idea de que la práctica y la iluminación son dos cosas diferentes y que hacemos práctica para conseguir la iluminación. Es decir, que hacemos zazen para llegar a la meta, para conseguir la realización, la iluminación. Pero eso no es así. El zen es un medio y el fin al mismo tiempo. La práctica y la iluminación son una. Dicho de otra forma, no alcanzamos la meta a través de la práctica. La práctica en sí misma es la meta de la iluminación y la meta de iluminación es a la vez práctica. El zazen debe de ser una práctica pura. En la práctica del zazen solo tenemos sentarnos.
No debemos separar el fin de los medios y no esperar la iluminación mientras se practica. Hay un cuento, una historia que se cuenta en el libro tibetano de la vida y de la muerte, en que Sogyal Rinpoche cuenta lo siguiente. El maestro estaba tumbado en el suelo haciendo un ejercicio de zen y llamó a su discípulo. El discípulo, por el tono de su voz, le pareció que iba a ser algo importante lo que le decía y se inclinó lleno de expectación. Entonces el maestro le dijo, en realidad no es nada especial. Túmbate aquí a mi lado. El discípulo lo hizo. ¿Ves las estrellas allá arriba en el cielo? Sí. ¿Oyes ladrar a los perros en el monasterio? Sí. ¿Escuchas lo que estoy diciendo? Sí. Pues bien, dice el maestro, la naturaleza esencial es simplemente eso. Es simplemente eso, aquí y ahora, en el instante, sin tiempo. La experiencia siempre se da en el instante y eso es lo que pasa en ese momento. Es el sonido de la piedra, en la escoba, es el ver la estrella, es la voz del maestro. Es un instante y es una experiencia temporal. Donde no hay tiempo, no hay estructura del yo y no hay ego. Por eso, hagas lo que hagas, eso es zazen. Pero para eso debemos ser nosotros mismos. Cuando soy auténticamente yo, entonces haga lo que haga, eso es zazen. Y esto es porque el zen se basa en lo que ya somos. Nosotros somos esa unidad. Por eso no tengo nada que alcanzar, ya lo somos. Y por eso también la enseñanza o la didáctica del zen carece de lógica. En el zen no se avanza. ¿Se tiene la experiencia o no se tiene? Por eso no se trata de guiar, porque no hay nada que conseguir. Solo darte cuenta de lo que ya eres. Y por eso tampoco se distingue entre un maestro y un principiante. O lo tienes claro o no lo tienes.